Yo quiero que me acompañe al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 19. Vamos a leer unos versículos ahí. Segunda de Reyes 13, 14 al 19. Y nos va a contar la palabra del Señor, nos va a contar la historia del profeta Eliseo, y de un rey que se llamó Joás. Era un rey de Israel, del pueblo de Dios. Y nos va a contar que cuando Eliseo va a morir, ¿sí? Cuando el profeta Eliseo se va a morir, ya está viejo, ¿no? Y ya es hora que fallezca. Y entonces el rey está preocupado porque Eliseo había sido un hombre muy importante para Israel. Eliseo había sido un hombre que siempre había orado por la nación, y cuando venían los enemigos, los otros países a querer destruir, invadir, conquistar, bueno, la mano de Dios siempre estaba con su pueblo ahí. La mano de Dios siempre estaba cuidando de los suyos. Y Eliseo fue un gran hombre de Dios, un gran profeta. Entonces este hombre Joás, el rey Joás, está preocupado y nos va a contar la historia de este rey, de su encuentro, y también nos deja una lección para nosotros, muy importante, una lección de fe, una lección de creerle a Dios, una lección, hermanas, de que la victoria está en la fe y en no detenernos antes de tiempo, en no detenernos antes de tiempo, no detenernos antes de tiempo. Mire, el verso 14, estoy leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Amén. O sea, Eliseo estaba enfermo, estaba por fallecer, o sea, entonces va el rey y lo visita en su casa. Él desciende desde su palacio, desde el lugar donde viven los reyes o los gobernantes. Viven en sus mansiones, ¿no? Viven en sus palacios, en la casa de gobierno. Entonces dice que este rey se va a verlo a Eliseo, que estaba en su casa, y la palabra nos va a mostrar que este rey era un hombre malo. Joás era un hombre que la Biblia dice que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Había hecho lo malo, pero esto de ir a verlo, esto de ir y estar con él esos últimos, yo me imagino que los últimos días del profeta Eliseo, ¿no? Eran sus últimos días, y el rey va a verlo, y él está preocupado, y entonces él va a decir: Padre mío, Padre mío. Mire, la Biblia dice que él desciende a la casa de Eliseo, o desciende a verlo donde él estaba, ¿no? Qué importante es esto, hermano. En la Biblia nada está de más. Siempre tiene un sentido. Y este hombre, que era un hombre malo, que hacía lo malo ante los ojos del Señor, que andaba en los malos caminos de Jeroboam, dice la palabra, él desciende y va a verlo. Y qué importante es que la gente se acerque a Dios. Qué importante es que nosotros seamos personas que nos acerquemos a Dios. Dice la palabra: acércate a Dios y Él se va a acercar a vos. Así dice la palabra, que si vos te acercas a Dios, mucha gente dice: ¿dónde está Dios cuando yo estoy mal, no? Y está, dijo uno, en el mismo lugar donde vos lo dejaste, lejos tuyo, lejos de tu vida, lejos de tu plan, lejos de tu mente. Ahí está Dios. Pero dice la palabra que si vos te acercas a Dios, Dios se va a acercar a vos. Y eso es lo que pasó con este hombre, ¿no? Que él se fue a verlo al profeta antes de morir. Él desciende. Y mire, dice, y llorando, mire el verso, dice, y llorando delante de él. O sea, realmente era un hombre que estaba conmovido. Realmente estaba quebrantado, porque esta pérdida, la pérdida de Eliseo, era una pérdida muy fuerte. Porque, como le decía antes,
Cada vez que oraba Eliseo, la mano de Dios estaba sobre su pueblo, cubriéndolos, protegiéndolos, guardándolos. La mano de Dios siempre está cuidando de nosotros, hermanos. Siempre el Señor nos está cuidando del mal. Siempre nos está. Usted sabía que el Señor siempre nos está cuidando cuando nosotros estamos con Él. Él siempre está ahí cuidándonos. Y este hombre se va a verlo, llora delante de Eliseo. Y después le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿no? Esto es como un término, como una frase de ese tiempo. Puede significar que la vida de Eliseo era más valiosa que un ejército. La vida de Eliseo era más importante, más valiosa, más fuerte que un montón de gente de a caballo, un montón de carros de combate, ¿verdad? Es como decir nosotros tanques de guerra, decimos nosotros ahora, ¿no? O gente armada con armas. No, el profeta era mucho más valiente, mucho más importante para Israel que un ejército. Entonces eso es lo que nos está mostrando. Y el profeta y el rey Joás lo que hace acá es reconocer que era Dios el protector de Israel. No es el ejército, no es la fuerza, sino que quien cuidaba a Israel y los protegía y los liberaba siempre era el Señor. Eso es lo que está haciendo Joás. Y él va buscando ser consolado, ser ayudado, porque él se siente como desprotegido. Su gran protector, que es el profeta, su gran ayuda, esas oraciones que hacía el profeta ahora ya no iban a estar más. ¿Quién iba a orar por ellos, no? ¿Quién iba a estar delante de Dios por ellos? Mire, y el verso 15 dice: y le dijo Eliseo. Yo me imagino que Eliseo está en su cama, ¿no? En su lecho de muerte, está ahí, estaba enfermo, dice la palabra. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó entonces el arco y una saeta. ¿Usted ha visto alguna vez las películas, no? Cuando agarraban el arco y la flecha y con eso peleaban. Bueno, eso es lo que le está diciendo acá. Como los indios, sí. Como los indios también. Bueno, el arco y la flecha son instrumentos de guerra, son instrumentos de combate, son instrumentos de pelea, son instrumentos de batalla. ¿Verdad? Tal vez el profeta no tenía la casa, pero el rey iba con sus soldados, entonces a cualquiera le habrá pedido ahí, ¿no? Y es como que le dijo: mira Joás, deja de llorar y agarrá las manos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, hermanos. Cuando a veces nosotros tenemos problemas, a veces tenemos situaciones y estamos mal, y nos sentimos mal, y estamos llorando, y ahora qué voy a hacer, y cómo voy a hacer aquello, y qué va a pasar conmigo, ¿verdad que nos pasa? Entonces es como que el profeta le dice al rey: mira, deja de llorar y agarrá y poné tus manos en el arco, la flecha, ¿verdad? Ponete a pelear, no estés llorando nomás, ponete a pelear. Qué lindo que es Dios. Mire el Salmo 18, versículo 32, si usted lo quiere anotar. Dice así: Dios es el que me ciñe de poder, es el que me da fuerzas. Eso es para todos ahora, ¿no? Dios es el que me da las fuerzas. Quien adiestra mis manos, quien me enseña. Adiestrar significa enseñar, significa instruir para la batalla. Para empezar con mis manos, porque para usar el arco hay que hacer mucha fuerza. No es fácil tirar el arco y la flecha. Pero dice así: Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que me da fuerza a mí. Dios es el que me da a mí la fuerza. Para empezar, dice: quien adiestra mis manos para la batalla. Nosotros, hermanos, somos gente de pelea, ¿sí o no? Ya hemos dicho, ¿te acuerdas? Pelea la buena batalla de la fe. La fe es una batalla, hermanos. Esto no es fácil. La fe, vivir en el Señor, vivir en Cristo, no es para gente que se rinda. No. Vivir en Cristo, ser evangélico, ser cristiano, es para gente seria. Amén. Es para gente seria, es para gente valiente, es para gente
que se la juegue y que sepa que va a haber problemas y que va a haber dificultades y que va a haber cosas que vencer y que va a haber situaciones muy difíciles que si el Señor no te saca de ahí, no te saca nadie. ¿Sí o no? Entonces acá está diciendo la palabra, Dios es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Y el profeta le dice al rey, mira, voy a agarrar el arco y la flecha. O sea, es como decir, ponete en posición de combate, ponete las pilas, no te tienes que caer en desesperación, en pesadumbre, sino que tenés que tener una actitud de fe, una actitud de combate. ¿Amén? Amén. No de estar peleando con el vecino, de andar peleando con la gente, no, sino de estar en fe, de que esa situación que vos estás viviendo, que ese problema que te está viniendo, porque los problemas vienen solos, nadie los llama, vienen donde vos menos te imaginás, a la hora que vos menos pensás, el problema está y te golpea la puerta, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pero ante eso, ¿qué haces? Te tiras, deja de venir a la iglesia, deja de creer en el Señor, deja de confiar en Dios, o te pones en actitud de combate y te pones firme sobre la roca y te pones creyendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo que Joás lo que el profeta le dice, agarrar el arco, la flecha, porque Dios va a hacer algo. Agarrar las herramientas de guerra. Amén, hermanos. Amén. Mire el verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Se agarra el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces, mire esto, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Sus gran enemigos, o los grandes enemigos de este tiempo eran los sirios. Amén. Amén. Eran los asirios, ¿sí? Los sirios, eran sus enemigos. Ellos habían invadido parte de Israel, el oriente, hacia donde ellos estaban, hacia el oriente, hacia el oeste sería, estaba bajo el dominio sirio. O sea que era un problema, hermanos. El enemigo había tomado parte de su territorio. El enemigo había tomado parte de su país, de su nación. Entonces imagínense que el rey está preocupado porque el profeta, que siempre estuvo ahí, orando por ellos, no basta más. ¿Me entienden? Entonces, qué importante, hermanos. Mire el verso, lo que la palabra dice. Entonces Eliseo le dice al rey de Israel. Todos sabemos que es Joás. Todos sabemos que fue a buscarlo. Todos sabemos que está ahí en reunión con él. Pero acá dice, vos sos el rey de Israel. O sea, ponete en la posición en la que vos tienes que estar. ¿Me está escuchando? Amén. Nosotros cuando estamos frente a los problemas, cuando estamos frente a las dificultades, nos tenemos que poner, como se dice, los pantalones largos. Somos hijos de Dios. Sí, el problema es grave y te quiere destruir y te quiere desanimar y te quiere matar, porque el diablo es así, ¿no? El diablo tira a morir, a matarnos a nosotros. Pero entonces vos te tienes que parar, hermanos, como hijo de Dios, creyente, evangélico, nacido de nuevo, amén, con las promesas del Señor, en el poder del Espíritu Santo, y le dice, poné tu mano en el arco. Qué importante, no es conseguir el arma nomás, no, poné tu mano en el arco, y de repente dice, ¿qué hace el profeta? Yo imagino, ¿no? Al rey así, y al otro así con las manos. Viene el profeta Eliseo, y no sé si usted se imagina lo que yo le estoy diciendo, el arco, ¿no? Y aquí encima de las manos del rey, las manos de Eliseo. Qué importante. ¿Sabe que el profeta va a simbolizar a Dios? Porque él va a consultar
cuando alguien iba a verlo al profeta es como que si iba a hablar con Dios. Entonces las manos del profeta sobre las manos del rey nos van a hablar de la mano de Dios sobre nuestra mano. ¿Me está entendiendo? No son mis manos las que pelean. O sea, no son mis manos solas. Yo me tengo que parar, me tengo que agarrar el arma, tengo que pararme como hijo de Dios y enfrentar los problemas, pero la mano de Dios va a estar conmigo. ¿Se acuerda que la pastora el otro día estaba predicando sobre la mano sobre Jabes y si él pedía que la mano esté sobre él? Bueno, esto es así, hermanos. Nuestra vida es así. No somos nosotros solos. No somos nosotros solos, sino que es la mano de Dios sobre nosotros. Pero usted y yo nos tenemos que parar, ¿sí o no? Nos tenemos que poner firme. Nos tenemos que poner en orden de batalla. Somos nosotros en sus manos. Sí, el rey agarró el arma. El rey tuvo que entesar el arco, tuvo que hacer fuerza. Pero el que da la victoria, ¿quién es? El Señor. El que da éxito en nuestras peleas, cuando nosotros batallamos, cuando estamos peleando, cuando estamos combatiendo, ¿quién es? El Señor. Él es el que está peleando por nosotros. Y ahí le dice, abrí la ventana. Qué importante, hermanos, esto. Me gustó mucho esto porque le dice, agarrá el arco. El profeta le está diciendo al rey, ¿no? Buscaba un arco, agarrá el arco, abrí la ventana. O sea, todas cosas que el profeta, que el rey tenía que hacer. Hermanas, las cosas que tenemos que hacer. Nadie va a hacer por nosotros, ¿verdad? Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestras batallas, nadie las va a pelear por nosotros. Las batallas que vos tienes que ganar en tu familia, en tu casa, en vos mismo, en el barrio, en la iglesia, en todos lados, las batallas son tuyas. Nadie más las va a ganar. Nadie más las va a pelear por vos y nadie más las va a ganar por vos. A ver, vos sos. Y le dice, abrí la ventana. Qué importante es que nosotros abramos la ventana, hermanos. Que abramos y que veamos lo que Dios ve. Amén. Qué importante. No es el rey con su fuerza, no es el poder del rey, no es el ejército del rey, no es las tropas del rey, no son los soldados del rey, no es la agilidad, la estrategia del rey, no, es la ayuda del Señor. Amén. Es la bendición de Dios sobre nuestros brazos, es lo que nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Amén. Es la bendición de Dios. Qué bueno que es eso. Y Él le dice, cuando Él hace eso, hasta este momento nada, ¿no? Pero cuando Él tira y la flecha va saliendo, ¿no? El profeta grita, saeta de salvación. Saeta significa flecha. Es como decir flecha de salvación. Flecha de salvación contra Siria. ¡Qué maravilla! Dios estaba dando, porque Dios siempre da en el blanco, ¿sí o no? Amén. Él siempre sabe qué batalla estamos peleando. Entonces, Él dice, mira, esto que vos acabas de hacer significa que Dios está por darte victoria contra tus enemigos. Amén. Y esta es la forma que Dios tiene de liberar. Porque Dios quiere liberarnos de todas nuestras cautividades, hermanas. Mire, hay partes en nuestras vidas que a veces están tomadas por el enemigo. No significa que estamos endemoniados, sino que hay partes que el enemigo tiene el control sobre nosotros. Hay partes, a veces en las emociones, a veces en las finanzas, a veces en alguna relación con alguien en particular, a veces en algún lado. El enemigo tiene el control de nuestras vidas. Y Dios no quiere que nosotros estemos cautivos. A veces nosotros mismos le abrimos la puerta al diablo y le dejamos que Él entre a nuestras vidas y le estamos dando el permiso, ¿no? Pero Dios quiere liberarnos, hermanas. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente libres, ¿sí o no? Que seamos verdaderamente libres. Y esta es la flecha de Dios, la manera de Dios es la salvación, la liberación.
de la opresión que Siria les tenía ahí a los israelitas, ¿no? Había una parte del país que estaba invadida y que estaba bajo el dominio de Siria. Y Dios los quería liberar, ¿sí o no? Así como Dios quiere liberarnos también a nosotros. Así como Dios nos quiere libres, plenos, felices, y que no haya parte en la que el diablo tome ventaja de nosotros. ¿Amén? Mire, ¿sabe que lanzar una flecha antes, por ejemplo, cuando se iba a iniciar una batalla, una pelea, qué se hacía? Se lanzaba una flecha. Y esto es un símbolo también de que la guerra se avecina, ¿no? Pero mire, hay algo más. Mire el verso 18. Y le volvió a decir, o sea, todo eso está bien. Todo esto ya está bien hecho, ya agarró el arma, ya tiró, ya la mano de Dios estaba, la mano de Eliseo sobre la mano del rey, todo perfecto. Pero dice el verso 18, y le volvió a decir, toma las saetas, la flecha, otra vez, más las otras saetas que han quedado. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, agarra la flecha, ¿verdad? Agarra la flecha y golpeala contra el suelo. Mire el verso y dice, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, Dios todavía seguía trabajando ahí. Dios todavía seguía haciendo su obra ahí. Y él le dice, agarrá la flecha. ¿Usted se imagina la flecha? Agarrá y golpea la flecha, golpea la tierra 3 veces. Golpea la tierra, le dice. Entonces el rey agarra la flecha y empieza, ¡pum! 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 Y se detiene. ¿Por qué se detiene? Esa es la pregunta. ¿Por qué se detiene? Si algo Dios está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué golpear la tierra con una flecha? Parece una tontera, ¿verdad? Parece una tontera. Golpear la tierra con la flecha contra la tierra. Tal vez pensó que era algo insignificante o por darle gusto al profeta, ¿no? Entonces, hermano, qué importante es que nosotros realmente le creamos al Señor. Seamos gente de fe. Y aunque parezca cosa de niño, cuando el Señor es dirección de Dios, una asignación de Dios, nosotros realmente lo hagamos, hermano. El Señor dijo así, de cierto les digo que si ustedes no cambian, así dice la palabra, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si ustedes no vuelven y se hacen como niños, dice la palabra. Porque el niño, si vos le dices golpear, va a agarrar y pa, ¿no? Y no para nunca, ¿verdad? Qué importante que nosotros seamos gente que creamos en el Señor, como niños. Que realmente le creamos cuando Él nos da una palabra, cuando Él nos da una dirección. Que realmente creamos. Tal vez el profeta dijo, bueno, esto es cosa de chico. El rey, esto es cosa de chico, ¿no? Tal vez pensó que el rey era de más. ¿Cómo? Mira, yo siendo el rey de Israel, ¿qué voy a estar haciendo? Pues ¿qué van a decir mis soldados, no? ¿Qué va a decir la gente cuando se entere de que yo estoy hablando y el profeta me mandó a golpear la tierra? ¿Verdad? ¿Qué va a decir? Que este tonto, ¿verdad? Pero hermanos, tal vez él se creía mucho, ¿no? Tal vez él se creía mucho para estar haciendo algo de eso. Pero para ser personas de fe, para ser gente que tiene victoria, tenemos que ser gente humilde, que se reconoce necesitada. Dice la palabra que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia también dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Qué importante, hermanos, que seamos gente humilde y reconozcamos necesitadas de Dios. Y que si Él nos dice algo es por nuestro bien,
¿verdad? A veces nos creemos demasiado importantes para seguir la palabra del Señor. Tal vez él piensa, ¿no? Qué tontera, qué locura. ¿Cómo voy a golpear la tierra? Esto es una cosa ilógica, ¿verdad? Que no tiene sentido. Y usted sabe que las cosas de Dios, hermanos, muchas veces para la gente no tiene sentido. Las cosas de Dios no tienen sentido para Dios, para la gente. Las cosas de Dios no tienen sentido para la gente. Mire lo que va a decir Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea que aquel que no escucha el evangelio, pero no se va a salvar, este mensaje es una locura. ¿Qué? ¿Que vaya a la iglesia? ¿Qué? ¿Que cree en Cristo? No, que deje en la mala vida. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Está loco esto? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Mira, esa iglesia ni imagen no tiene. ¿Verdad? No tienen ningún santo en esa iglesia. ¿Para qué voy a ir? Así piensa la gente. Es una locura que ellos crean, que nosotros creamos en un Cristo que murió por nuestros pecados, pero que hoy está vivo. ¿Verdad? El Jesús en quien nosotros creemos no está muerto, está vivo. Mire, la Biblia también dice, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué maravilla es esto. Después la palabra dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles una locura, dice Pablo. La palabra de la cruz, el mensaje del Señor, la locura, la predicación. Y quiero leer un versículo más porque dice, pero el hombre natural, o sea, el que no está direccionado por Dios, no tiene la vida de Dios, no escucha al Espíritu Santo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso no sé si usted me entiende, no percibe, no puede verlas, no puede sentirlas. Las cosas que son del Espíritu de Dios. Dios tiene su forma de hacer las cosas. ¿En qué cabeza cabe que el profeta le dice agarrar la flecha y golpear contra el suelo, y que esa acción que él estaba haciendo era lo que iba a determinar la victoria sobre el enemigo? ¿Me entiende? Porque usted diría, no, la victoria se lleva a cabo en la batalla, en el ejército, en la tropa, en soldado contra soldado. Pero acá me dice que Dios está haciendo una obra cuando el rey agarra y golpea el suelo. ¿Me entiende? Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales son espirituales, hermano. Y el hombre que no tiene el Espíritu Santo y que no anda conectado con el Señor, no las entiende. ¿Me entiende? Hay cosas que son espirituales, hermanas. Hay gente que no entiende lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, creemos, ¿verdad? Mire, dice la palabra que él golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. ¿Por qué la Biblia nos va a contar que el rey se detuvo? Porque es importante que él se haya detenido. Él lo hizo de mala voluntad. Tal vez este profeta quiere mirar que golpee la tierra, ¿verdad? Mira pues lo que me viene a decir este profeta. Bueno, le voy a hacer caso para que deje de joder, ¿ves? ¿No? Y empieza a golpear a él. Pero al tercero se detiene. Porque no había fe en su corazón. ¿Me estás escuchando? Amén. Lo hace de mala voluntad, lo hace en incredulidad. ¿Será que Dios a través de esto me va a dar la victoria? ¿Será que Dios, mira pues lo que me manda a hacer? ¿Verdad? Amén. Y demostró este rey Joás, demuestra que está poco dispuesto para jugarse por Dios. Si Dios me dice, me gusta Pedro porque él le dice, Señor, manda tu palabra. ¿Se acuerda cuando Jesús viene caminando hacia él,
hacia ellos que están en la barca sobre el agua, ¿no? Y dice que todos se asustan. Jesús le dice, no, yo soy, no teman. Y bueno, Señor, si sos vos, le dice Pedro, ¿no? Si sos vos, mandá que yo camine. Bueno, vení, le dice Jesús, ¿no? Y el tipo sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua, ¿no? Qué importante que nosotros seamos gente de fe, que seamos personas que no nos detengamos cuando los problemas. Ese es el mensaje, hermanas. No nos tenemos que detener. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una asignación, cuando Dios nos da una dirección sobre algo, uno no tiene que detenerse. Tal vez lo intentamos una vez. Si el Señor te dice, orá por tu familia, y vos oro un día, oro otro día, y al tercer día ya no oro más. Porque no sé si Dios le va a salvar. No sé si Dios va, ¿me entienden? Uno no tiene que detenerse. Uno tiene que tomarse de la promesa del Señor y caminar por fe. Caminar en la palabra. Caminar y no detenernos como Joás. ¿Me está escuchando? Porque Dios le estaba dando una salvación. Dios le estaba dando la forma en la que Dios le daba la victoria. 3 veces no son suficientes y nosotros tenemos que darle y darle y darle. ¿Me está escuchando? Usted y yo tenemos que creer y creer y creer y confiar y confiar y confiar. Y Dios me está diciendo de esta forma y le meto para adelante y no me detengo. Y no paro, no dejo de creer, sigo insistiendo, sigo creyendo, sigo haciendo. No debo detenerme, no debo ser inconstante. No que un día sí y otro día no. No que un día lo intento y después ya no lo intento más. No, hermano. Hasta que Dios nos dé la victoria. Hasta que Dios nos saque adelante. Hasta que Dios nos abra esa puerta. Hasta que nuestros enemigos sean derrotados. Hasta que esos gigantes sean destruidos. ¿Me está escuchando? Tenemos que insistir, 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 insistir. Hasta que Dios lo haga. Y Dios lo va a hacer. Porque Él da su palabra. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo que Él dice se cumple, hermano. Todo lo que Él dice, lo que Él manda, se va a hacer. De alguna forma o de otra. Él es Dios. Nosotros tenemos que creer nomás. ¿Me está entendiendo? Mira el verso 19, el último versículo. Y cuando Él se detiene, o sea, cuando este rey ya deja de hacer lo que tenía que hacer, dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, escuche lo que le dijo el profeta.